Hola chicos, Hola. Aló, profe. ¿cómo Hola. están? La Hola, profe. profe. ¿Todo bien? Somos poquito. Esperemos un toquecín. Profe, Sí, mientras tanto, ¿le puedo hacer una consulta de la parte del trabajo práctico de sangre? dale. A partir de la pregunta 2, que dice qué es la leucopenia, después qué Sí, son los trombocitos, qué es el plasma, bueno, etcétera. Esa parte no está en el apunte, ¿lo vamos a hacer con lo que des vos ahora? sí, la parte de plasma y eso sí. La parte Claro. de leucopenia es más para investigar, pero Ah, ok. obvio que si tienen No, dudas lo vemos. no lo hice por las dudas porque pensé que capaz dabas algún apunte o algo así. Listo. Claro, ahora Eh, vamos a ver algunos temas justo de eso y bueno, la idea es que después, a partir de eso, puedan resolver esa parte. Hola, ok, listo, perfecto. Consultaba por las dudas, porque capaz el apunte estaba cortado o algo así. Ah, no, no, Porque arranca en glóbulos rojos y después no sí. describe nada más. Y como justo acá glóbulos rojos no consultaste, dije capaz que está esa parte y no está cargada en internet. Ah, claro, el tema es que yo o sea, como habíamos visto bastante de glóbulos rojos, como que empecé medio como asumiendo que estaba esa Estaba, parte. no, perfecto. Yo porque era lo único que estaba en el apunte, por eso. Ah, dale, claro, Eso me llamó la atención. Como todo lo demás no estaba, el glóbulos rojos sí, dije qué raro. Pero nada, no importa, lo investigo. Después de esta dale. clase. Igual obvio que me pueden preguntar. Dale, obvio, sí. Gracias. No, de nada. Profe, Sí, yo también tengo una pregunta, me acaba de surgir. a ver. Yo no tengo ningún apunte de la clase, tipo, de la materia. Ah, Capaz lo tengo o no. O sea, todo el tiempo hice las respuestas de los trabajos con material mío, tipo libros y demás que tengo acá. Así que si me lo podrías mandar, te paso mi mail. Por ahí sí, ya igual lo lo tengo. descargué. Ah, bueno, igual re Joya. bien, porque venís sacando unas notas tremendas. No, Pero tengo bueno, bastantes nada, te lo cosas. mando. Te mando el apunte que da, o sea, que da DEF oficial. Que igual yo creo que lo había mandado en un mail, pero te lo vuelvo a mandar. Sí, Este, capaz se me traspapeló, nunca lo vi y siempre hice las cosas por mi cuenta. Me acabo de enterar de que había una punta. tranqui, sí. Te lo mando y nada. O sea, yo hay veces que en general sí, me baso en el apunte oficial, pero varias veces nos salimos un poco del apunte. Sí, yo igual me basaba en lo que vos hacías hincapié en la clase y lo Ah, anotaba bueno, y intentaba buscar desde ahí, ¿viste? Con la carpeta, los claro, apuntes que tengo en clase y mis libros que tengo acá en mi casa. Pero fuera de eso, por ahí estaría bueno tener el apunte para más modo vale, guía sí. también. Bueno, lo espero. Sí, sí, te Entonces lo tenés mi mando, mail, dale. ¿no? Joya, gracias, profe. Bueno, vamos a arrancar. Somos de ahí como 19. Pensaba, bueno, ya somos 20. Así que bueno, arrancamos. Hoy lo que vamos a ver, entonces, perdón, ¿ustedes ven si está grabando? Sí. Es sangre, ¿sí? O sea, en realidad este seminario yo lo dividí en dos, como para ver, hoy que vamos a ver más que nada la parte de grupos sanguíneos. Y la clase que viene, que es la última, vamos a ver hemostasia, porque me parecía que dar todo en una clase era como demasiada info. Aparte que yo pensé que íbamos a arrancar a las 8, así que pensé que íbamos a tener menos tiempo, pero bueno, igual, nada, podemos ir un poco más despacio con esta, que me parece como que está bueno para ver y creo que van a surgir dudas. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a hacer primero una leve introducción, después vamos a hablar un poco de plasma, que era justo una de las cosas que me consultaban recién. Vamos a ver un poco de glóbulos rojos, o sea, vamos a prestar atención en lo que ya sabemos, o sea, a partir de esa información y vamos a ampliar un poco más. Vamos a hablar de hemoglobina, que también
algunas cosas ya sabemos, así que vamos a repasarlas y como escalar un poquito más, y después vamos a hacer una parte, va a ver una de las partes más divertidas. También es un poco, o sea, es un poco, cuesta un poco, pero una vez que lo sacan, ya está, como que sale. Pero bueno, nada, que son la parte de grupos sanguíneos. Entonces nosotros hasta ahora habíamos visto algunas cosas, no es que recién se están enterando de que es sangre, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Esta imagen les debe sonar de cuando vimos tejidos, ¿sí? Yo les había mostrado esta imagen, les había dicho que la sangre es un tejido, es un tipo de tejido conectivo especial, ¿sí? Justamente se denomina tejido conectivo especializado, que está formado por varias células. Entonces, esta justo es la misma imagen de la clase que habíamos tenido de tejido conectivo, en realidad de tejidos, y dentro de ellos el tejido conectivo. Dijimos que el tejido sanguíneo es un tipo de tejido especializado que va a constituir la sangre, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la sangre. Hay distintos tipos celulares. Tenemos los glóbulos rojos o hematíes, ¿sí? Que eran justamente estos que estaban acá. Ahora igual los vamos a ver uno por uno. Los glóbulos blancos o leucocitos, que también lo habíamos visto cuando repasamos dolor, ¿se acuerdan? Y tenemos el último tipo celular, que en realidad eran restos de células que estaban en la médula ósea, que ustedes ahora ya saben que es la médula ósea, ¿sí? Es una parte del sistema nervioso central, que se denominaban plaquetas o trombocitos. Entonces, después, en la clase habíamos visto esto, ¿sí? Yo les había mostrado qué eran los glóbulos rojos, les puse una flechita, ¿sí? Como para marcarles que eran todas estas celulitas rojas que veíamos en la imagen. Habíamos dado algunas características que muchos de los que ya me entregaron la primera parte, yo ya se los mandé corregido, excepto los que me enviaron hoy. Yo corregí hasta los de hoy. Y como bien muchos me pusieron, los glóbulos rojos o hematíes son células anucleadas, eso significa que no tienen núcleo. Son muy pequeñas y son las más abundantes en este tejido. Justamente habíamos hablado de que en proporción, con respecto a los otros tipos celulares, como son los glóbulos blancos, teníamos 1 en 500. O sea, cada un glóbulo blanco había 500 glóbulos rojos, ¿sí? Bien. Después, dijimos, esto también me gustaría como recalcar, porque también lo estuve viendo en algunos cuestionarios que ya me mandaron, ¿sí? Son de color rojo. ¿Por qué? Porque tienen esta proteína que se denomina hemoglobina, que es capaz de captar oxígeno y permite la función, o sea, le da la funcionalidad a estas células, que es el transporte de gases. La hemoglobina, muchos la definieron como un pigmento. Tiene color, pero la definición es que es una proteína, ¿sí? Eso es importante. Es una proteína capaz de captar oxígeno, captar dióxido de carbono, también habíamos hablado de captar monóxido de carbono y liberarlo en determinados lugares, ya sea a nivel de tejidos, liberar el oxígeno, y a nivel de pulmones, liberar el dióxido, ¿sí? Simplemente como para aclarar algunas cosas que ya veo que están con algunos líos. Después dijimos entonces que el otro tipo celular de este tejido conectivo especializado son los glóbulos blancos o leucocitos. Fíjense que yo también se los había marcado acá, ¿sí? Bien, hablamos que eran células que tienen este núcleo irregular, justamente tienen núcleo, ¿sí? Son de un tamaño mucho mayor a los glóbulos rojos, y también están en una proporción menor que los glóbulos rojos. Y lo habíamos visto para defensa e inmunidad, ¿sí? Lo habíamos visto justamente como que cuando vimos dolor e inflamación, cuando hicimos ese repasito, los habíamos visto como que participaban, ¿sí? Produciendo un montón de moléculas que participaban de la inflamación y por lo tanto de la inmunidad.
Entonces, si ahora abrimos un poco más, ¿sí? Los glóbulos blancos, ahora ya vamos a irnos como escalando un poquito. Glóbulos blancos o leucocitos es el nombre de un grupo de células, ¿sí? O sea, es un nombre generalizado. Dentro de este grupo tenemos estos 5 tipos de células, ¿sí? Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos, tenemos a los basófilos, a los monocitos y a los linfocitos, ¿sí? Es decir, glóbulos blancos incluyen a estos 5 tipos de células, ¿sí? Y si se fijan, tienen cada una característica que la diferencia de la otra. Fíjense, por ejemplo, los neutrófilos tienen estos núcleos como si fueran flor, ¿sí? Que tienen también muchísimos puntitos. Lo mismo los eosinófilos, tienen un núcleo diferente, fíjense, como si fueran tipo unos ojos de búho. Y tienen también muchos puntitos. Los basófilos, también un núcleo distinto y muchos puntos también, pero los monocitos y los linfocitos no tienen esos puntos, ¿sí? Bueno, ¿qué son esos puntos? Esos puntos se denominan gránulos, ¿sí? ¿Los gránulos qué serían entonces? Bueno, los gránulos, esto estaba, perdón, malísimo, anterior. Era para responder ahí, pensé que tenía una diapositiva donde lo explicaba, pero los gránulos vendrían a ser básicamente como los lisosomas que habíamos visto, ¿sí? Nosotros habíamos visto lisosomas cuando vimos célula, que habíamos dicho que eran unas, inicialmente lo habíamos definido como unas bolsas, ¿sí? Donde contenían enzimas que participaban de procesos de degradación de distintos desechos celulares. Bueno, en este caso los gránulos son una especie de lisosomas, es decir, son lo que se denominan vesículas, que eso también lo habíamos visto para neuronas, ¿sí? Cuando dijimos que teníamos los neurotransmisores contenidos en vesículas. Y estas vesículas contienen algo adentro, ¿sí? Entonces, los gránulos son vesículas que adentro, en su interior, van a contener determinadas moléculas que van a permitir la función de estas células, que es inmunidad, ¿sí? Que esto ya lo habíamos visto también. Lo habíamos visto que una de las cosas que, por ejemplo, podían contener era histamina. ¿Se acuerdan cuando vimos histamina, cuando hablamos de la cascada del dolor y toda esa parte? Bueno, estaría dentro de los gránulos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, esto es a modo de introducción. Otro de los tipos celulares que habíamos visto dentro de este tejido conectivo especializado eran las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Las plaquetas o trombocitos, si bien nosotros lo incluimos dentro de los tipos celulares, teníamos que tener bien claro que eran fragmentos de células, es decir, a partir de una célula grande que estaba en la médula ósea, se fragmentaba, ¿sí? Se rompía y generaban estos fragmentos de células, que son justamente los que están visualizados acá, ¿sí? Que son muy chiquititos y que participaban de la cascada de la coagulación, ¿sí? Entonces, la función de las plaquetas o trombocitos es participar de la cascada de la coagulación. La cascada de coagulación es lo que vamos a ver la semana que viene, es lo que vamos a ver cuando veamos hemostasia, que es la otra parte de este seminario. Y justamente es lo que se activa, es lo que se comienza a dar frente a una injuria o frente a una lesión. Es decir, tengo entonces una ruptura porque me corté, por ejemplo, una ruptura de la piel, del tejido, y estas plaquetas, estos trombocitos, son entonces los que van a
inducir la coagulación de la sangre para justamente evitar que me dé sangre, evitar una hemorragia, ¿sí? Entonces, hasta ahora fue un repasito de todo lo que veníamos viendo. ¿Hay alguna duda? No, Por no. mí no, pero Bueno. Joya. Entonces, ahora sí, bueno, justamente lo que les decía, ahora que ya repasamos, vamos a incorporar, vamos a ir creciendo un poquito en lo que está, en los conocimientos, ¿sí? O sea, ya sabemos un montón de cosas. Sabemos que la sangre es un tejido conectivo especializado, que está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos vimos 5 tipos celulares, de los cuales 3 tienen gránulos, que son vesículas que adentro de ellos contienen determinadas moléculas que al ser liberados hacia el exterior celular van a darle la van a permitir la función de estas células, que es inmunidad, ¿sí? Bien, después vimos a los trombocitos o plaquetas, que esas las vamos a dejar para la semana que viene, que es cuando vamos a ver cascada de la coagulación, ¿sí? Que estos trombocitos o plaquetas van a participar, ¿sí? De frente a una injuria, frente a una ruptura del tejido, van entonces a evitar que nos desangremos, van a evitar la hemorragia. Hasta ahora eso es lo que vimos en líneas generales, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, el primer concepto que íbamos a ver era el plasma, ¿sí? Esa era justamente una de las preguntas que también estaba en el cuestionario. Entonces, esta es la definición de plasma. Es un líquido en el que están inmersas las células sanguíneas, ¿sí? Las células sanguíneas son estos 3 que vimos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, trombocitos. Es de color amarillento claro, esto es macroscópicamente, o sea, cuando nosotros lo vemos es de ese color, y está formado por distintas moléculas, distintos iones, agua, nutrientes, desechos, es decir, es donde están inmersas esas células, y todo lo que ellas quieran desechen van a liberarlo a ese medio, ¿sí? Pero lo más importante es que ahí voy a encontrar algo que necesito recordar para la semana que viene, que son las proteínas que participan de la coagulación. Entonces, repito, el plasma entonces es donde están inmersas las células de la sangre. Y ahí hay un montón de cosas que son parte de los desechos de esas células, los nutrientes también que necesitan esas células para sobrevivir, pero algo muy importante que se encuentra ahí son las proteínas que participan de la coagulación, ¿sí? Esto es una introducción que vamos a retomar la semana que viene. ¿Cómo obtengo el plasma? Es decir, el plasma está en nuestra sangre, pero se usa mucho para determinadas análisis de laboratorio, ¿sí? De diagnóstico bioquímico. Se utiliza mucho el plasma, ¿sí? Es una muestra que podemos obtener a partir de nuestra sangre. ¿Y cómo es que la obtenemos? Bueno, nos van un extraccionista, un técnico en laboratorio, o un bioquímico también, va a extraer la sangre del individuo, la va a centrifugar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos Profe, ¿Sí? últimamente hay un tratamiento estético que se llama así. Tal cual. El plasma rico en plaquetas Rico. que dice que te envejece. Envejece, digo. Digo, no, que te hace más joven. Claro, Eso. exactamente. Sí. Bueno, es por esto que vamos a hablar. O sea, rico en plaquetas, fíjate que o sea, cuando nosotros centrifugamos, o sea, centrifugar significa cuando, por ejemplo, nosotros ponemos la ropa en el lavarropas, que arranca, hay una parte del programa del lavarropas que es la centrifugación de la ropa, que sale más sequita, donde la ropa tipo gira a una velocidad y va sacando todo el agua. Bueno, eso es lo que sería la centrifugación. Es lo mismo. Le sacamos sangre al individuo, centrifugamos y obtenemos esto, ¿sí? Este tubo.
sea, la sangre se va a separar. Los glóbulos rojos van a quedar acá, acá en el medio van a quedar como un sanguchito, los glóbulos blancos y las plaquetas, que es justamente una de los componentes que vamos a incorporar cuando nos inyectan eso para este tratamiento estético. Y el plasma, ¿sí? Entonces, para el tratamiento estético toman esta parte, esta parte de plaquetas con todo este plasma, y las esteticistas o los dermatólogos lo inyectan como subcutáneamente, y el individuo como que, o sea, la piel se vuelve como más, parece de aspecto más sano y demás. Pero nosotros, o sea, si los bioquímicos, al obtener el plasma, podemos analizar un montón de cosas, ¿sí? Por sus componentes. Es decir, si nosotros vemos que hay un componente que está en gran cantidad, podemos decir si, por ejemplo, hay una célula que está produciendo algún desecho y podemos pensar que si produce ese desecho es porque algo le pasa. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Pero lo que más quiero que se lleven es que acá voy a tener a las proteínas que participan de la coagulación, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Y ustedes qué piensan? O sea, acá, por ejemplo, los glóbulos rojos se me van al final. ¿Por qué? Porque es lo más pesado, ¿sí? Es lo que tengo más cantidad. La centrifugación es justamente para eso. O sea, se separan así siempre porque es de acuerdo a el peso que tenga la densidad de estas células. Bien. ¿Quedó claro lo de plasma? Sí, sí, Bien. profe. Entonces ahora vamos a pasar a el otro tema, que es glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de estas células? Sabemos que no tienen núcleo, sabemos que tienen una proteína que se denomina hemoglobina. Esto hasta acá estábamos. Que justamente tiene o sea, tiene su color, que es rojo, debido a este ion que forma parte de su estructura, que el ion es el hierro, ¿sí? El hierro es un ion que, por ejemplo, forma parte de determinadas cosas que también tenemos en casa, por ejemplo, no sé, una vara de hierro, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver que ahí la gran cantidad de este ion está formando parte de ese material. Bueno, ese mismo material tiene muchos de estos iones que forman parte de esta proteína, ¿sí? Es un ion que está asociado a esta proteína. Y gracias a este ion que tiene esta proteína, me permite el transporte de estos gases que son oxígeno, ¿sí? Que es el que vamos a incorporar en la inspiración y es el que vamos a darles a los tejidos para su metabolismo. Dióxido de carbono, que es el que vamos a exhalar, el que vamos a eliminar en nuestra respiración, y es el producto del metabolismo de los tejidos. Y también, o sea, no es lo más importante, pero está bueno que lo sepan, también se une a monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, habíamos hablado que es este gas que se libera cuando las estufas en invierno andan mal, ¿sí? Si se une, si esta proteína con este hierro se une a monóxido de carbono, no va a poder unir oxígeno, porque ya tiene esa parte, tiene como ese ion ocupado, si está ocupada conteniendo este monóxido de carbono, y el individuo entonces no le llega oxígeno al cerebro y muere. Por eso que es tan importante controlar las estufas en invierno y demás. Va a mí, profe, ¿Sí? no, te vas a reír, pero una de mis compañeras, porque yo hace ya hace 6 años que estoy trabajando en Pharmacity como repositorio, y una de mis amigotas más cercanas me contó que un día casi se muere
se muere asfixiada porque ella no dejó la estufa, pero dejó sin darse cuenta, dejó el horno semi-encendido y largó todo un humo que de casualidad no se murió. Bueno, eso es cuando, o sea, el monóxido de carbono es producto de una mala combustión. Exacto. El A horno mí, no funcionaba bien y no se murió de casualidad mi compañera. a mí también me pasó, no sé, sinceramente, tuve un día aparte. Sufrí un incendio en mi casa y cuando abrí los ojos que me levantaron, ya tenía prácticamente la garganta llena de hollín, se dice, no sé Ay, qué cómo se horror. dice, la nariz, prácticamente fue, no sé, un dios aparte, pero No, bueno. es que también, o sea, todas esas cosas, o sea, el monóxido de carbono es de la mala combustión, o sea, nos Ujú. asfixia, pero también si hay un incendio, también viene con un Sí, montón de cosas, como por claro, ejemplo alquitranes y demás, que también, por ejemplo, están asociados al cigarrillo, pero obviamente que en un incendio es como una dosis de tóxicos sí, sí, muchísimo más dura y es por eso que el individuo puede verse claro, afectado. no, Lo no, mismo, Claro, sí, fue profe, horrible. sí, porque dice que el monóxido no se percibe, ¿no es cierto? Por eso es tan tal peligroso. cual, aparte que el individuo, como según el monóxido, a la hemoglobina y no le llega oxígeno, el individuo se duerme y muere dormido. Entonces también, simplemente él siente como que le da sueño, pero es por esto, ¿sí? Bueno, otra cosa que hemos visto, ¿sí? Es que contenían glucoproteínas. ¿Se acuerdan que las glucoproteínas eran proteínas de membrana, proteínas integrales de membrana, que tenían una cadenita de hidratos de carbono unidas a ellos, ¿no? Que estaba proyectado hacia el exterior de la célula. Y yo les había contado en ese momento que vimos membrana, porque esto viene de ese seminario, que definían lo que se denomina grupo sanguíneo, ¿sí? Bien. Con todo esto es más o menos lo que ya es un repaso, continuamos repasando. Entonces ahora veamos cómo actúa la hemoglobina, ¿sí? Que es esta proteína que tiene un hierro asociado que permite el transporte de estos gases. Entonces la hemoglobina, fíjense en este esquema que les puse, HB es de hemoglobina, ¿sí? Entonces esta proteína que está dentro del glóbulo rojo, que está adentro del vaso sanguíneo, va entonces a unir oxígeno, ¿sí? Fíjense, esta parte es pulmón, esta parte es un tejido y esta parte es el capilar. Entonces, la hemoglobina toma el oxígeno que está en el pulmón, se une a él y lo libera dándoselo a los tejidos. El tejido tiene su metabolismo, ¿sí? Como lo vimos, produce dióxido de carbono y se lo da a la hemoglobina, esta lo toma y lo libera en los pulmones. Y de esta manera se da este ciclo constantemente, ¿sí? Entonces, hay momentos donde toda la hemoglobina está unida a oxígeno, que es el momento que recién salió, con la sangre que recién sale del pulmón, y hay momentos donde la hemoglobina está unida a dióxido de carbono, ¿sí? Que es la sangre que está yendo hacia el pulmón. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que la hemoglobina unida a dióxido de carbono, que está dentro de los glóbulos rojos, por ejemplo, es aquella que está viajando por la vena cava. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la vena cava es la que recogía toda la sangre de los tejidos y era sangre con dióxido de carbono? Bueno, esto es lo que estamos como haciendo como un zoom, ¿sí? Como poniendo una lupita a la vena cava, en esta parte de acá abajo, ¿sí? En esta parte de acá arriba estamos poniendo un zoom, ¿sí? A, por ejemplo, la vena pulmonar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la vena pulmonar era la única vena que transportaba oxígeno? Bueno, como para ir relacionándolo.
Entonces esto es lo que yo más o menos les puse acá. El lóbulo rojo viene de los tejidos a través de la vena cava, cargado con hemoglobina unida a dióxido de carbono. De manera que la hemoglobina a nivel pulmonar libera este dióxido de carbono y ahora sí está disponible para unir oxígeno. O sea, no puede llevar los dos. Lleva uno o lleva el otro. ¿Sí? Lo libera, entonces está disponible para unir este oxígeno, entonces a nivel de pulmón se une. Y difunde hacia la sangre, y allí, o sea, el oxígeno se difunde hacia la sangre y se une a la hemoglobina de los lóbulos rojos que ahora ya están libres. ¿Por qué? Porque se sacaron de encima este dióxido de carbono. Entonces los glóbulos rojos hacen el delivery de este gas a los tejidos corporales a través de, inicialmente, la vena pulmonar. Luego van hacia la aurícula izquierda, van entonces hacia el ventrículo izquierdo y salen por la arteria aorta, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos, para la distribución de la sangre en todos los tejidos. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es el sistema cómo es este delivery, este transporte de gases, dónde ocurre cada cosa? Sí, profe. Yo me mareé un poquito. Cuando vos pusiste el glóbulo rojo viene de Yo los me mareé, tejidos a profe, no lo través. entendí. Ah, Bueno, entonces, la hemoglobina dijimos que es una proteína, ¿sí? Y que forma parte de los glóbulos rojos. Hasta ahí estamos. Sí. Esta proteína puede unir gases, como oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si yo solamente miro la parte de arriba, ¿sí? Es la hemoglobina O sea, unida. la hemoglobina puede unir un gas al dióxido de carbono. La hemoglobina es una proteína que se une a este gas y lo agarra, Sí, lo abraza. se une sí. al oxígeno. Al oxígeno. Claro, No. la hemoglobina se puede unir al oxígeno o se puede unir al dióxido de carbono. A cualquiera de los dos, pero no a los dos juntos. Ajá. Se une a uno o se une al otro. Si se está uniendo a oxígeno, significa que está en los pulmones, ¿sí? Porque ¿dónde hay oxígeno? Ahí. Si se está uniendo a dióxido de carbono, significa que está en los tejidos, ¿sí? Entonces, la idea es que es esto. El glóbulo rojo está en el pulmón. Entonces, la hemoglobina va a tomar el oxígeno. Entonces viaja por todas las venas, por todas las arterias que vimos, y hace el delivery de oxígeno a los tejidos, se los va dando. Tac, 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 se los da. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando le da el oxígeno, le hace un intercambio. Agarra el dióxido de carbono del tejido. Entonces, con ese dióxido de carbono,